buenas tardes a todos, queridos amigos, queridos oyentes. Hoy continuamos con nuestro programa en clave de historia y hoy tenemos la suerte de tener como profesora investigadora invitada a la doctora Lidia Pastrana, que Lidia es una joven investigadora que ha hecho un trabajo interesantísimo sobre el tema de la transformación del transporte marítimo, es decir, la aparición, los inicios del vapor. Y ella lo va a centrar aquí en el puerto de Cádiz. Ahora hablaremos de este tema. Antes que nada, buenos días y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a participar en el programa. Lidia, Buenos días, Carmen. Yo estoy más que encantada de estar aquí. Gracias a vosotros. muy bien. Lidia, entonces voy a hacer una pequeña semblanza o voy a leer el currículum de Lidia, siempre un currículum muy sintetizado. Ella, como he dicho antes, es doctora en Historia y Arqueología Marítima por la Universidad de Cádiz y el Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEIMAR. Ha desarrollado su trayectoria investigadora en torno a la documentación y gestión del patrimonio marítimo vinculado a la península ibérica y América en el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, América y Arte de la citada Universidad de Cádiz, siendo máster en patrimonio histórico, arqueológico y contando con numerosas publicaciones en revistas y libros especializados a lo largo de su carrera. Ha formado parte de diversos proyectos I+D, como el relacionado con el estudio del entorno de la caleta junto a la Universidad de Cádiz y al Centro de Arqueología Subacuática, que se conoce con la sigla de CAS, del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Ella tiene varias publicaciones: el contexto arqueológico subacuático de la caleta y su entorno, puertos y pecios vertebradores de una ciudad y de un territorio. También un proyecto dedicado a la recuperación de la memoria histórica referente a la trata negrera atlántica del siglo XIX, que fue dirigido por el profesor Martín Rodrigo Alarilla de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Memorias y lugares de memorias de la esclavitud y el comercio de esclavos en la España contemporánea. Ella realizó su tesis doctoral, que tiene publicada en este fantástico libro que yo mm, aconsejo su lectura, que se titula Los inicios de la navegación a vapor en la Bahía de Cádiz, una introducción histórica, arqueológica y patrimonial. Está editado por Kaizen Académico y yo desde luego recomiendo su estudio. Aquí tenemos el libro. Es un librito que se lee fácilmente porque es muy ameno, y entonces creo que es de obligada lectura para entender muy bien la dinámica empresarial y la dinámica económica que existió en el siglo XIX. Pues bien, Lidia, enhorabuena por el currículum y enhorabuena por esa trayectoria tan espléndida que tienes. Y vamos a tratar, como he dicho antes, los inicios de la navegación a vapor, y tú lo centras aquí en la bahía de Cádiz, porque Cádiz durante el siglo XIX, y eso ya lo he venido repitiendo a lo largo de varios programas, Cádiz fue el principal puerto colonial de España hasta bien entrado el siglo XIX, hasta 1857, que empieza a ser sustituido por el puerto de Barcelona. Por Cádiz hacía todo el comercio colonial, todo el comercio con Asia y el comercio con
con América y eso dio lugar a que en Cádiz se establecieran muchísimos comerciantes de distintos puntos de la península, de distintos puntos de España, pero también del extranjero. Entonces, hay una actividad económica muy interesante. Por otra parte, hemos estado estudiando estos días el siglo XIX y hemos estado viendo cómo el liberalismo está poco a poco penetrando en las estructuras productivas, modernizando los sectores económicos. Y uno de los sectores más dinámicos fue el transporte marítimo. Es interesante recordar que en el transporte marítimo a lo largo del siglo XIX hubo dos innovaciones tecnológicas. Una fue el vapor, que se aplica a la navegación, y otra fue el tipo de barco clipper. El clipper, como todos sabéis, es un buque velero que lo único que tiene de extraordinario, nada más y nada menos, es que alarga el casco y es un casco muy alargado para adquirir grandes velocidades, pero a la vez tiene gran capacidad de carga. Pues bien, el clipper y el buque de vapor estuvieron en competencia, porque el vapor al principio se utiliza en la navegación fluvial y en la navegación de cabotaje, mm, con grandes dificultades que nos va a explicar ahora nuestra invitada. Y al final el clipper triunfa en la navegación en altura, hasta que por fin el buque de vapor adquiere tal perfección que es capaz de dominar los mares y va a desplazar al buque de vela. Pero eso será ya bien pasado ya el siglo XIX. Ahora nos interesa este tema de Lidia bueno, Lidia, la introducción del vapor en España y sobre todo aquí en la Bahía Gaditana fue muy temprano, ¿no? Tú lo sitúas a finales del siglo XVIII. Cuéntanos un poco, porque nos dices que vino de mano de la Armada, ¿no? Eh, la introducción del vapor en España yo siempre la comparo con la revolución industrial inglesa. Muy ¿Por bien. qué? Porque aunque esa revolución industrial inglesa se viene dando desde el siglo XVII, XVI, XVII, como ya sabemos, que es una revolución que no fue espontánea, sino que fue un proceso lento, pero un proceso también imparable. ¿Qué es lo que ocurre? Que los primeros vapores en Inglaterra son coetáneos también a lo que sucede aquí. Por ese contacto que se mantienen entre los propios empresarios, entre los propios navegantes, entre los propios consignatarios, ¿no? Ese contacto internacional. Yo siempre destaco que el puerto de Cádiz no es un puntito localizable y ya está, sino que tiene una trascendencia internacional a lo largo de toda la historia, precisamente gracias a esos contactos. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Aquí la primera compañía que establece un buque a vapor es la Real Compañía de Navegación del Guadalquivir. Estos son una serie de señores relacionados con la Armada que en un momento dado dicen, venga, vamos a montar una empresa, una sociedad, y vamos a intentar hacer que el Guadalquivir sea navegable para buques a vapor. Se metieron ahí en una faena, pero que le salió muy bien, porque consiguieron una serie de privilegios reales que les ayudaron a sacar adelante ese proyecto. Por tanto, en 1817 ya tenemos aquí el primer vapor navegando en el Guadalquivir. Pero es que a finales de ese mismo año, ese vapor se adentra en las costas de la bahía de Cádiz. O sea que el recorrido era Sevilla hasta el muelle de Bonanza de Sanlúcar de Barrameda para a continuación adentrarse en la bahía de Cádiz y vuelta. Y así sucedió con los siguientes vapores que tuvo la compañía, que la verdad es que cuando yo me adentro a estudiar esto, siempre se habla del Real Fernando, ¿no? Que es este buque. Pero hubo muchísimos otros y con muchos problemas técnicos, pero que consiguieron sacarlo adelante.
Muy bien, muy interesante. Tú citas en tu libro que en 1788 la Marina también empleó máquinas de James Watt en el Arsenal de la Carraca para Sí, vaciar bombas, el sí, agua de 3 diques, ¿verdad? Y bombas de achique. también citas en 1790 al comerciante catalán Simón Pla, que fundaba en Cádiz una compañía de tejidos, Nuestra Mm, Señora del Carmen. Es decir, que hay ya unas iniciativas importantes en cuanto al vapor, que como bien dice, está muy sí. relacionada con lo que está pasando en Inglaterra, ¿verdad? Existía ¿qué política? ¿Cuál era el marco legal? ¿Se construyeron vapores aquí? Cuéntanos un poco eso. Mira, aquí el principal problema fue la política proteccionista que se estableció, como bien sabes, a lo largo del siglo XIX, que jugaron un poco, ¿no?, entre el proteccionismo y el liberalismo, dependiendo del partido político que entonces hubiera. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esa política proteccionista, existía una legislación en 1834, creo que con Mendizábal ya en el gobierno, en el que la ley te permite construir barcos a vapor, pero lo que no te permite es importar esos vapores de fuera. Y tampoco te permitía importar la máquina. Claro, eso fue un problema porque aquí no había medios técnicos para construir una máquina de vapor. La máquina de vapor era realmente costosa, era enorme y daba unos problemas técnicos también que había que tener en cuenta a la hora de sufragarlo. Esta legislación, sin embargo, se refería a los buques de madera. Claro, ¿qué ocurre? Que en este tiempo, a partir de los años 30, 40, 50, ya existe esa modernización en torno a Inglaterra y Centro Europa de construir los cascos de los buques en hierro y en un sistema mixto, que es lo que llamamos en arqueología marítima, que es ese sistema entre madera y hierro. Claro, estos señores se acogen a esa ley y dicen, bueno, señores, ustedes se refieren a los buques de madera, pero yo voy a importar buques de hierro y la legislación no dice absolutamente nada sobre los buques de hierro. Ah, Así que a eso se agarraron, a eso se agarraron. Pero claro, ¿qué ocurre antes? Pues antes existía un astillero, el astillero de los Remedios de Sevilla, que es pionero en España y era, funcionaba gracias a una familia que se dedicaba a las labores de carenao, de arreglo y de construcción de buques, y son ellos los que construyen estos buques. Son ellos los que, en cierta manera, se las ven y se las desean para poder construir un casco de buque que pueda albergar semejante máquina tan grande. La máquina fue importada de Inglaterra, ¿vale? Pero claro, ellos tenían que construir la nave una vez teniendo ya la máquina. Con esta máquina, la solución era construir una nave tipo los buques fluviales, es decir, un casco muy ancho, pero también una quilla muy plana, para que esta quilla no diese con los bajos del río. Ese es un problema que yo destaco en mi tesis que tiene España, las comunicaciones y el problema de los ríos, porque el vapor no se pudo insertar en todos los ríos españoles, ¿no? Y a raíz de ahí, ellos, como decía, crean una serie de vapores fluviales. Tú has comentado al principio que a inicios de la navegación a vapor, estos vapores son costeros y fluviales. Y ya luego, mucho más adelante, cuando ya esa máquina tiene mejoras técnicas que son importantísimas, es cuando se adentran en la navegación marítima y de alta mar. muy interesante. Es muy interesante lo que nos cuentas del astillero sevillano. La Sí, actividad que tuvo yo por lo menos lo había oído citar, pero no sabía
de que hubiera tenido tanta actividad. Entonces, realmente esa política proteccionista, gracias a ese, digamos, fallo, ¿no? En esa ley se podían importar buques de vapor de hierro, ¿no? Una vez que Sí, la tecnología fue avanzando. Entonces podemos decir que los buques de vapor que había eran sobre todo buques construidos en Inglaterra, la mayoría, ¿no? De estos buques eran construidos en Inglaterra. Que, no, lo que se construía en Inglaterra era la máquina. la máquina. Muy bien. El buque se construía aquí, El buque se... o bien en los astilleros de Coria del Río, de los Sí, Remedios, sí, o en otros muchos casos sí que es cierto que se importaron buques de madera. de madera. Muy De bien. madera. Hay un caso que yo destaco que es, que además lo estudio a fondo en mi tesis, que es una compañía gaditana, es la compañía gaditana de buques a vapor, que la conforma un empresario que a ti seguro que te va a sonar, que es José María Bon. Sí, 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 Él es el director de esta compañía. Es una compañía, yo señalo que es la primera en España, fíjate, sí, que sí. es la primera en España en insertar una navegación a vapor que sea, digamos, de lujo, entre comillas, para los pasajeros que quisieran disfrutar de esos viajes y que es una navegación que se realiza en las costas de toda la península ibérica. Desde Marsella bordeaba la costa mediterránea hasta el estrecho, hasta Cádiz, por supuesto, y luego seguía bordeando por Portugal hasta Galicia, Cantabria y vuelta. Muy Y yo bien. creo que en este sentido es muy importante porque son fechas muy tempranas. Esta compañía estuvo en vigor desde los años 40 del siglo XIX hasta los años 60 y no se da una compañía de estas características en toda España hasta mucho más adelante. Este Adelante. señor importó los vapores, ¿eh? Este señor no construyó los vapores aquí, Los importó. Muy los bien. importó, De sí. todas maneras, señalas en tu trabajo que hubo muchos emprendedores antes de esa fecha, al principio del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, señalas como un gran emprendedor a Pedro Juan de Zuluaga Ceballos, que Sí, fue pionero en introducir vapores. sí. Él sigue un poco el ejemplo, ¿no? De la compañía de Guadalquivir. Cuéntanos un poco digamos, la historia de este empresario o la semblanza, digamos, ¿no? Brevemente, porque tenemos mucho por delante. Brevemente, Mira, este empresario, este tema es que es importantísimo porque yo creo que este hombre es el primero en introducir vapores en la bahía de Cádiz, cuando al principio esa vapor era simplemente fluvial y a modo de costa, ¿no? Este señor se fija en lo que están haciendo la compañía de la Real Compañía de Navegación del Guadalquivir y dice, venga, vamos a hacer lo mismo en la bahía de Cádiz. Él era consignatario de buque, él era empresario, era santanderino, afincado aquí en Cádiz, su padre también había sido consignatario y bueno, él lo que hace es solicitar una serie de privilegios, los mismos que tenía la compañía del Guadalquivir, pero a él le coge una fecha en la que básicamente es imposible que se le concediera, porque él era liberal y él trabaja en esa fecha en la que vuelve Fernando VII. Y conocemos esa persecución que se les hizo a los liberales y a los afrancesados, y este señor se tiene que exiliar a Londres. Y en Londres es donde él funda su banca. Y además de fundar su banca, él es socio directivo y fundador de una compañía que hoy en día sigue en vigor y es una compañía pionera en cruceros de lujo, que es la P&O. La P&O Company, que hoy la tenemos en el puerto de Cádiz, día sí, día también, era iniciativa de este señor. Una vez que este hombre puede volver a Cádiz, se adentra un poco más en ese proyecto que él había dejado un poco aparcado, ¿no? Y en ese proyecto él lo llamó Compañía Bética.
y él quería una navegación que uniese todo el río Guadalete hacia la bahía de Cádiz. Es decir, él quería unir Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María y Bahía de Cádiz. Pero esto se llevó a cabo durante muy poquito tiempo, porque como ya os comento, él no pudo obtener esos privilegios de los que gozaba la Real Compañía del Guadalquivir. Él quiso incluso insertar también sus propios vapores de su empresa en el Guadalquivir y no obtuvo ese permiso. Eso es lo que genera una serie de conflictos entre él y los directivos de la Compañía del Guadalquivir, que es muy curioso y muy gracioso porque además se critican, digamos, entre comillas, y se escriben en los diarios de la época. Uno le escribe al otro y a la semana siguiente el otro le contesta. Entonces, eso se ve reflejado en la hemeroteca. Y la verdad es que es un trabajo muy bonito esto de trabajar en hemeroteca, que a mucha gente no le gusta. Sí, a mí sí me gusta, creo que es muy interesante y te abre el camino, te abre vías de investigación muy interesantes. Tú citas aquí de la Compañía del Guadalquivir dos vapores, Sol y Estrella, que recorren el Guadalete y he visto en tu libro que publicas un óleo del vapor Sol llegando al puerto de Santa María. Bueno, es que me ha parecido precioso ese óleo y el autor es desconocido. Bueno, pues esta iniciativa de este señor que tú has citado, que es Pedro Juan de Zulueta, que también se dedicaba a actividades del tráfico de esclavos Ilegal, sí, sí. Sí, 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 desde sí. De Inglaterra. hecho, él era el banquero de, bueno, sabemos que el duque de Riánsare, marido de la reina, Sí, tenía negocios ilegales con respecto a la trata y él era el banquero de este señor y de sí. la reina. Y él Nosotros, tenía su... Sí, sí. sí, sí, sí. Él Nosotros era... hemos trabajado, ¿verdad? El tráfico de Sí, esclavos lo vemos pues muy implicado en este tráfico y también en el tráfico de los colonos culíes, también participa y financia esta actividad. Es esa mano de obra de los colonos para suplir la falta de mano de obra africana. Pues bien, citas este empresario, pero también citas otros importantes empresarios gaditanos, bueno, o por lo menos afincados en Cádiz, los hermanos Retortillo, los González de Peredo. Mm, Cuéntanos un poco estas iniciativas. ¿Estas iniciativas eran de vapores fluviales o fueron también iniciativas de vapores que costeaban la costa, que hacían un negocio de cabotaje? claro, estas iniciativas nacen por la necesidad de transportar una serie de productos perecederos a a un periodo corto de tiempo. Estos vapores en un principio se van a dedicar al transporte sobre todo de cítricos por la costa andaluza. Ahí es donde aparece González de Peredo con su compañía de vapores, incluso de vapores pesqueros que se adentraban en el estrecho, ya en una pesca de alta mar. Y bueno, los hermanos Retortillo, que no tuvieron nunca vapores de su propiedad, sino que trabajaban consignando, ¿no? Estos buques. Consignatarios, consignatarios de buques. ¿Y Exacto. qué problemas tenían estos primeros vapores? Porque yo me imagino que tenían unos problemas terribles, ¿no? De la falta de infraestructura que existían. Cuéntanos un poco los problemas de estos. Sí, a nivel de infraestructura portuaria, los problemas que existían eran varios. Primero, que no se había drenado nunca la bahía y tenía, como sabemos, la bahía la conforman fondos fangosos, es fango puro y duro. Eso, por un lado, es muy bueno porque eso conserva muy bien los pecios de madera. Así Ahora que por vamos ahí, a hablar de eso. sí, sí, sí. Así que eso es muy bueno para nosotros. Y bueno, y a nivel de también de infraestructura portuaria, no existía un puerto especializado, digamos, ni una estructura portuaria. Lo que aquí existía es lo que se llaman diques de alba,
que son esas maderitas que sirven a modo de pasarela. Eso es lo que existía. No existía otra cosa. No existía un sistema para adentrar al buque de vapor en la tierra y arreglarlo, que es ese. Lo que existía era el trocadero, que en el trocadero se usaba ninguna infraestructura, porque aquello es natural. Cuando baja la marea, el buque se queda encallado en el fango y permite que los trabajadores pudiesen carenarlo. Luego sube la marea y el buque puede partir, pero no existía ningún sistema novedoso que pudiese albergar primero la envergadura de estos grandes buques, que hay que tener en cuenta que a los barcos de alta mar, los primeros que fueron dedicados al vapor, se trataba de navíos de línea. Navíos de línea, que eso es de una enormidad inmensa. A esos barcos se les insertaba la máquina de vapor y se les insertaba 2 ruedas de paletas. Eso fue otro problema añadido, porque estos barcos no tenían una quilla especial, digamos, para este tipo. La tecnología no había avanzado, se estaba buscando la manera. ¿Qué pasa? Que en alta mar estos barcos se deslizaban hacia babor o hacia estribor y provocaba que solo una rueda de pala entrase en el mar. Al entrar solamente una rueda de pala, el barco giraba sobre sí mismo. Sí, sí, claro, muchísimos problemas técnicos y luego también Claro, problemas de abastecimiento del carbón, ese porque fue otro muchas problema, veces claro que sí. hacía que tuvieran que llevar el carbón en el barco, en la cubierta del barco, y eso restaba espacio para llevar las mercancías Y añadía peso, y añadía peso. y Entonces, añadía a peso. todos estos problemas se añadía además la época, porque estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, en la que Sí, España está invadida por las tropas francesas. Luego, con unos problemas tremendos, cuando ya por fin regresa Fernando VII, con la pérdida del imperio colonial, como ya hemos estudiado, y todos estos problemas se añadían a los problemas ya derivados de esta innovación que poco a poco se fue perfeccionando, ¿verdad? sí. Gracias en parte al hierro. Ali- Gracias a la revolución industrial, está claro. Claro. Pero ¿Cuándo se empieza a generalizar los cascos de hierro en el a vapor? partir de la segunda mitad del siglo XIX, Fíjate, hasta la segunda mitad del siglo. hasta la segunda mitad, sí, 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 sí. Fíjate. Sí, había casos muy puntuales, pero es que, claro, es que hay que entender que es que estos cambios no son de un día para otro, pero sí que es verdad que en cuestión de 50 años hay un cambio radical. Entonces, el primer paso fue construir esos cascos mixtos, como yo dije antes, entre madera y hierro, y ya luego el siguiente paso fueron cascos de hierro, de planchas de hierro. Bueno, y al principio estos vapores también utilizaban la vela, ¿no? Los aparejos, Sí, no, para... no, y es más, estos barcos navegaban más a vela que a vapor, Claro, porque la máquina daba muchísimos problemas, el carbón daba muchos problemas, y continuamente había que solucionar estos problemas. Por claro. tanto, era más viable la navegación utilizando la vela que utilizando la máquina. Ya luego más adelante no, más adelante cambia morfológicamente toda la nave y se retiran esos aparejos de vela. Se conservan por respeto, son aparejos de respeto que se llaman, pero luego se retiran. Y es cuando aparecen esos buques famosos, digamos los de la compañía transatlántica, por ejemplo. Lo cierto es que fueron iniciativas importantes, ¿verdad? Y muy valientes Sí, de estos emprendedores que van a apostar por la navegación a vapor en una época de una gran inestabilidad y en una época en la que todavía no se había conseguido la perfección técnica de este tipo de navegación. Por cierto, sí que me gustaría citar una iniciativa que tuvieron Ignacio Fernández de Castro y José Matías, dos comerciantes, sí, uno cántabro, que ya conoces, y José Matías, que es vasco,
que se establecieron en Cádiz y se van a dedicar a hacer el negocio con Filipinas, con Asia, en la llamada carrera de Manila, ¿no? Que ya la hemos citado varias veces, por Cádiz, el Cabo de Buena Esperanza. Pues bien, yo en mi investigación he encontrado que ellos van a formar una sociedad que se llamó Jenny y compañía y le van a proponer al gobierno el establecimiento de una ruta postal entre Hong Kong y Manila para el transporte de la correspondencia entre esos dos puntos. Esto fue en 1853, una propuesta que fue denegada por el gobierno, no se llegó a realizar, pero fíjate estos emprendedores desde Cádiz cómo están apostando fuera de Eran Cádiz. valientes, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo Eran siempre valientes y además que bueno, que es que aparte de ser valientes, es verdad que estos hombres tenían facilidades para ello, facilidades económicas, evidentemente, ¿no? No cualquiera podía adentrarse en un negocio de estos calibres. Fíjate, yo en mi tesis estudié también proyectos como el que tú acabas de mencionar que no se llevaron a cabo. Y, por ejemplo, propuesta. uno de ellos es una compañía que se llamó la Hispano-Cubana. Ah, La sí, Hispano-Cubana estaba formada, entre otros, estaba este José Matías y José María Bon y otros muchos empresarios. Pero fíjate que yo, revisando la información de archivo del protocolo notarial que generó esta creación de sociedad, me di cuenta de que lo que buscaban, a lo mejor me estoy equivocando, Carmen? Pero yo creo que lo que buscaban estaba más relacionado con el comercio de esclavos que con el transporte de víveres y de correo. ¿Por qué? Porque no detallan en ningún momento cuál va a ser el recorrido. fíjate, No sí. lo detallan. Simplemente se dedican a señalar que el transporte será entre los puertos de la península y otros puertos. Entonces, claro, ante una petición semejante de formación y de calibre, ¿no? De una empresa de tal envergadura, tú tienes que detallarlo absolutamente todo. Claro, esto da pie a que los historiadores pensemos que realmente su cometido no estaba tanto en el comercio. El objetivo era otro. Exacto, que sus objetivos eran Claro. otros, sí. Lo cierto es que, bueno, existieron proyectos en la época era para mejorar las comunicaciones de las localidades de la provincia de la Bahía De de Cádiz, Cádiz. ya lo has señalado, pero se crearon también centros de reparación de buques. ¿Hubo algún centro de reparación de buques? Creo que citas. Sí, el de Aines, Exacto. Cuéntanos un poco, es ¿dónde? pionero. Ellos son ingleses. Sí, Si mal no recuerdo, son irlandeses y se afincan en Cádiz. Empiezan como consignatarios, pero ya luego van generando unas ganancias y van ampliando su negocio. ¿Qué es lo que hacen? Pues ellos crean el primer carenero de buques a vapor en la bahía gaditana, en torno a 1848. Este carenero estaba en Puntales, donde hoy se encuentra el Puntal de San Lorenzo, el bastión. Y de hecho hay planos, en mi tesis yo reflejo algún que otro plano, hay poquitos, ¿eh? En el archivo hay uno que además está a color, que es una maravilla ese plano, donde se refleja los astilleros Aines. Ah, qué Y bueno. ellos, es muy curioso porque además de restaurar buques y de construir buques y de carenar buques, además de eso se dedicaban al rescate de buques sumergidos con buzos especializados y con una máquina especializada. Sí, 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 sí. Son pioneros y además he estado revisando porque además a ti te sonará mucho que el cementerio inglés de Cádiz, Sí. el cementerio de los ingleses, ellos estaban enterrados allí, pero no se conserva ninguna documentación sobre el cementerio de los ingleses, al menos yo no he podido hallarla. Y bueno,
la busqué porque es interesante recuperar Claro, claro, estas claro, cosas, porque es patrimonio nuestro al fin y al cabo. claro que sí. ¿Y ellos cuánto tiempo estuvieron? Porque ¿cuántas generaciones estuvieron este astillero de Jaines? Creo que son 3 generaciones. ¿Qué 3 generaciones de consignatarios. La última generación es la que se dedica al astillero este de Aines. Ah, muy bien. Y luego Pero que hubo... todavía, Carmen, hay descendientes de Aines en Cádiz y en Sí. Sevilla. Yo tengo varios compañeros que son descendientes de Ah, esta familia. ¿no guardan ellos documentación? No guardan la documentación. Pero mira, hay un libro muy bonito de Lourdes Márquez, que trabaja en el CAS, Sí, que es un libro sobre los Butler. Ella es descendiente de los Butler, que son una familia consignataria de Cádiz, también muy famosa del siglo XIX. Y ella sí recoge información sobre diversas consignatarias que existían en la época y que provienen del extranjero, como son los Butler, los Macpherson o los Haines. un butler estuvo trabajando con Pedro Martínez, el gran negrero decimonónico, trabajaba con él en los temas del tráfico de esclavos. Pues bien, hubo también un carenero del Trocadero, un carenero de rampa a vapor, ese lo he estudiado yo cuando dentro de mis estudios, que daba cabida a buques de 1.000 toneladas, ¿verdad? Ahí están metidos casi todos los gaditanos, los grandes Sí. gaditanos. Está Ignacio Fernández Castro, José Matías. ¿Y qué actividad tuvo? Porque claro, los barcos se carenaban en la carraca. ¿Este tuvo una actividad? ¿Has estudiado eso? ¿Tuvo actividad importante o fue difícil este carenero? No, estos careneros, tanto los de Aines como el del Trocadero, Sí, tuvieron bastante actividad. De hecho, el del Trocadero es importantísimo porque luego se va a establecer ahí Antonio López con su compañía y va a usar este carenero. sí, sí, sí. O sea que es de importante envergadura. También destaco que, aparte de esos problemas de infraestructura que tenía la bahía, la comunicación fue primordial. Y es que la bahía no tiene una serie de comunicaciones con el resto de poblaciones circundantes. Es decir, hubo un proyecto de José de Lerena y Barri, que este hombre era marino, pertenecía a la Armada, era un alto cargo además, y este hombre es quien inventa el telégrafo óptico. Y él crea un proyecto que se presenta, que se subvenciona, que se lleva a cabo entre comillas, pero que al final no puede llevarse a cabo porque se comieron toda la subvención. Y él lo que pretendía era unir la bahía de Cádiz con Chiclana, atravesando San Fernando a través de un canal de navegación. Este canal atravesaba la calle Real de San Fernando. De hecho, en la calle Real hay un punto en concreto, yo no he bajado, no he estado, pero me comunican que se puede bajar y que están los restos pues, de las escaleras hacia la zona donde se iba a comenzar esa excavación para el canal. Ah, qué interesante. Sí, así se podrían salvaguardar las dificultades que tenía la navegación, sobre todo para el transporte de víveres desde Chiclana hasta la bahía. Sí, porque claro, Porque, no podemos olvidar, Lidia, lo importante que fue aquí el negocio del vino. El vino y la sal son los dos productos más importantes en la exportación de la zona. Y yo me imagino que todo esto, ¿verdad? También venía propiciado por esa necesidad de transportar los vinos, ¿verdad? exacto, los vinos de la campiña de Jerez, porque de Chiclana lo que venía era fruta, hortaliza, que era Sí, muy importante porque es que en Cádiz no hay eso. Cádiz es una isla que no tiene terreno cultivable. claro. Lo que hacía la navegación desde Chiclana era por Santipetri, bordeando la costa, pasando pues toda la costa de la isla de Cádiz, digamos, Sí. hasta adentrarse en la bahía.
¿Y qué ocurre a partir de la segunda mitad del siglo XIX con el vapor? Has adelantado algo, ¿no? Sí, Pero se a partir de consolida. la segunda mitad del siglo XIX lo que pasa es que ya las mejoras técnicas permiten que el vapor se adentre en alta mar, que los buques sean de mayores toneladas, puedan cargar más toneladas gracias al hierro. El hierro es un material muy maleable que permite además más peso porque no se hunde. Y lo que va a suceder es que a partir de la segunda mitad del siglo XIX se presentan diversas compañías en la que va a destacar sobre todo Antonio López, Martínez de Pinillo. Son empresarios que buscan una comunicación entre España y América a través de sus buques. La compañía Martínez de Pinillo es muy interesante porque es una empresa que es una empresa familiar que empieza teniendo buques de vela y es la Sí, empresa que va a hacer la gran transformación estructural a una empresa ya con buques de vapor. Yo tuve la fortuna de visitar la casa de los Martínez de Pinillo que hay en la Plaza de Mina y cuando todavía vivía su dueña y tenía una galería de pinturas de buques, de cuadros de buques, donde se veía perfectamente la evolución del primer buque de vela, todos los buques que tuvo, los clippers, y luego ya el paso, el cambio estructural de la compañía ya como sociedad anónima y ya con la aparición del buque de vapor, ya un tipo de empresa moderna. Es muy interesante. fíjate qué bonito, qué curioso. Es muy, a mí aquello se me quedó grabado, luego ya se murió la dueña, digamos, y doña Josefa Martínez de Pinillo, y ya, bueno, el patrimonio ya Ya. se repartió entre sus herederos. Y yo no sé esa galería de barcos, quién la tiene, pero era tremendo, ¿no? Muy interesante. Bien, entonces, me interesa muchísimo cómo has trabajado este tema desde el punto de vista de la arqueología y desde el punto de vista patrimonial. Háblanos de ese centro que hay en Cádiz, que yo creo que es desconocido, pero es que es tan interesante, yo lo estuve visitando, es tan interesante la labor que se está haciendo allí. Cuéntanos un poco esto. Es interesantísimo. Bueno, el Centro de Arqueología Subacuática está, como sabes, en el balneario de La Palma, de la capital de Cádiz, en plena playa de la Caleta. Imagínate las vistas que tiene, es maravilloso trabajar allí por las vistas y por los compañeros, porque la verdad es que son, aparte de que son buenísimas personas, trabajan como jabatos en documentación y en el área de intervención, que es el área de arqueología. Ahora tienen un proyecto importantísimo porque desde hace 2 años han sacado un buque de la bahía de Cádiz, lo han sacado tal y como te lo estoy diciendo y lo han trasladado a un lugar seco para estudiarlo. Y allí se hace una labor, de verdad te lo digo, Son primordial. Yo no entiendo por grandes qué no es. profesionales, grandes Sí, sí, profesionales. sí, 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 sí. Yo no entiendo por qué no se le da desde las propias instituciones un poco más de visión a este trabajo, porque es que nosotros somos de mar y nuestra historia radica en el mar. Desde luego. Y tenemos esa parte muy olvidada, y esa es la verdad. El ciudadano, Hay, el, hay el pecios ciudadano de... normal no conoce el Centro de Arqueología Subacuática. Señores, acérquense, entren, conózcanlo, no, porque dentro tienen maravillas y el personal se lo va a enseñar absolutamente todo. Yo soy partidaria de hacer más consignas para que esto se conozca, de trabajar, de hacer más programas, más proyectos, más, pero claro, todo depende de otra serie de parámetros que ya nosotros no no podemos entramos en ellos. Exacto. controlar. Esto es una iniciativa, esto depende de la Junta de Andalucía, ¿no? Creo. Sí, del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Efectivamente, fue una iniciativa estupenda. ¿Y hay pecios de vapor en nuestras costas?
Mira, yo estuve precisamente en el CAS porque a mí el CAS me ofreció una estancia de investigación en la que estuve casi un año Fíjate. y son ellos los que me ofrecen el estudio de la navegación a vapor en las costas de Cádiz. Por ahí es donde yo me adentro a realizar mi tesis. Estos fueron los primeros pasos. Fíjate. Entonces, lo que yo investigué fueron, a raíz de la hemeroteca, la cantidad de buques sumergidos que son de vapor que hay en nuestras costas. ¿A qué se dedicaban? ¿De qué compañía eran? ¿Quiénes eran sus capitanes? ¿Y dónde están? Y si realmente esos restos siguen estando allí. Hasta este último punto no hemos podido llegar. Yo lo que hice fue una relación de todos los buques sumergidos, una pequeña investigación de cada buque, de otros buques evidentemente es completamente desconocida su historia y su procedencia. Y además trabajé con un arqueólogo subacuático que es Raúl González Gallero, que no trabaja en el CAS, él tiene una empresa privada propia de arqueología subacuática, trabaja en el Estrecho y entre los dos cruzamos datos y se amplió, por supuesto, nuestra lista de buques. Bueno, esa lista de buques, por qué la localizas? ¿Por la documentación escrita, por la historia de ese buque o porque realmente tienes constancia de que está... cómo se hace esto? Mira, se suelen barajar tres fuentes. Las fuentes archivísticas, por supuesto. La hemeroteca, por supuesto, porque quedaba reflejado en Claro. los diarios los sucesos. Y luego la tradición oral, porque aquí en Cádiz tenemos maravillosos buzos de astilleros y gente que se dedica a la pesca subacuática, al marisqueo oye, que yo lo he vivido, que he estado en el CAS y que se adentran en el Centro de Arqueología Subacuática y le dicen a los profesionales, mira que he estado en tal sitio y allí he visto restos de una quilla de no sé qué, de no sé cuánto, mira que he estado en este otro tal sitio y allí he visto restos de unas vasijas que tienen pinta de haber sido de un barco de... De hecho, en la caleta hay una zona donde se descubrió un pecio fenicio que fue descubierto gracias a uno de estos buzos de astillero y lleva Fíjate, su nombre, qué el pecio Juan. Ah, sí, fíjate. Sí. Mira, y otro dato curioso que a mí, el tanguillo de Cádiz, aquellos duros antiguos que tanto en Cádiz dieron que hablar, ese dicen que el origen de esa copla, de ese tanguillo, está en los duros que se encontraron en la playa y parece que era De un buque sumergido. atribuido al Burla Negra del pirata español Benito Soto, Sí, 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 parado sí. en la bahía de Cádiz en 1828. Sí. Hay otros que lo relacionan con el buque francés de Fiance, pero bueno, es gracioso, ¿no? Porque la leyenda, no sé hasta qué punto es leyenda o es historia, se encontraron esos duros antiguos en la playa, ¿no? Y dio lugar a este tanguillo de este... Creo que hace poco escuchaba yo, creo que era Fernando García Chegoyen, hablar de esta historia, que la verdad es que la cuenta maravillosamente, porque él es un marino estupendo y sabe de esto más que nadie, creo yo. Y Sí. cuenta la historia de este pirata y de ese buque de una manera interesantísima. Gracias, es gracioso. Y entonces, esto, volviendo a los pecios, ahora mismo ese buque, que sí que es verdad que yo lo leí en las noticias del diario de Cádiz, ¿qué buque es? ¿Un buque español? Sí, se puede decir, ¿eh? Si es un buque español, es un buque... El que se ha el que trasladado sea- de... Sí, sí. Sí, al parecer es una nave que hunde, es una nave que se hunde durante el asedio a Cádiz de Francis Drake, durante el siglo XVI. Y al parecer es una nave hundida por la flota de Francis Drake. Pero no te puedo dar más información porque desde que no estoy dentro del CAS, pues Claro. estoy un poco también a ciega. Entonces, a expensa de lo que publiquen. Claro, muy bien. Oye, pues no sé si quieres añadir algo, algo más. A mí me ha parecido fascinante tu libro y por supuesto fascinante tu intervención, que nos ha aclarado muchas cosas
y como yo te decía, quizá tendremos que revisar un poco esa idea, ¿verdad? Que decimos que que la burguesía de los negocios era una burguesía rentista y en cuanto que invertía sobre todo en bienes inmuebles, ¿no? Y Y no es cierto. cuando vemos, cuando vemos estas inversiones en vapor, ¿eh? Cómo ellos quieren, son pioneros, ¿no? En este tipo Sí. de cómo modernizan, ¿no? La estructura productiva, habría que ver las cantidades, ¿no? Y bueno, Lidia, yo es que te agradezco tanto que hayas aceptado la invitación y que nos hayas ilustrado con este tema tan interesante, que te doy las gracias y te deseo, bueno, todo tipo de éxito en todo lo que estás ya emprendiendo, que sé que vas a triunfar. Si quieres añadir algo más. Pues quisiera añadir, Carmen, si me permites, que como tú bien dices, hay que revisar esa documentación y eso es lo que hay publicado sobre la burguesía, sobre todo porque hay un historiador que se llama Jordi Nadal, que es el que señala que hay que revisar la revolución industrial en España y Sí, que hay que revisar diversos puntos muy localizados donde sí que hubo un tejido que luego permitió que esa revolución industrial sí se desarrollase ya en el siglo XX, como por ejemplo el puerto de Cádiz o el puerto de Málaga o el puerto de Barcelona. bien. Y nada, Carmen, nada más agradecerte a ti que me hayas invitado, por supuesto, sabe que os quiero muchísimo, a ti, Agustín, os mando un abrazo enorme y a ver cuándo podemos vernos. Muchísimas gracias, Seguro. Carmen. Nada, gracias a ti. Queridos amigos, ya me despido con este programa tan interesante. Yo os pido que os suscribáis en el canal porque nuestro interés, sobre todo la difusión del conocimiento, la difusión de nuestra historia de España y la proyección internacional que nuestra tierra. Muchísimas gracias a todos y que paséis un feliz domingo. Buenas tardes. Buenas, muy buenas tardes. Feliz fin de semana.